En que en el sertón todo se oye, pero no todo se explica. Y en esa finca olvidado entre los caminos secos y los cantos del búho, el viejo Ademar, descubrí que el mayor miedo no vive en el bosque, vive en los rostros que vemos. Sabe, lo que vio esa noche de luna llena nadie lo creería, pero lo que hizo lo perseguiría para siempre, en el borde de las tierras remotas, donde el tiempo parece moverse lateralmente y el polvo nunca se asienta. Realmente se establece, vivió el señor Ademar, un hombre anticuado, uno de esos que nacieron con el sol en la espalda y el olor del corral en la sangre. La granja era grande, pero los años habían hecho todo más lento. Los pasos, los bueyes, los memoria. Su esposa hacía tiempo que se había ido, arrastrada por una fiebre traicionera. Los niños se dispersaron por todo el mundo y él permaneció allí con la tierra, los animales y el recuerdos. Era un hombre silencioso, de esos que miran más de lo que hablan y que escuchan más de lo que responden. En los días calurosos cuidaba el ganado y las cercas. Por la noche escuché los sonidos del bosque y los grillos cantando, como si rezara a la oscuridad. Fue un martes por la mañana cuando todo empezó. El sol ni siquiera se había puesto. De los cerros cuando Ademar encontró el primer buey muerto, un animal fuerte, sin ninguna enfermedad, caído en medio del pasto, con las entrañas extendidas como una rama de calabaza, el cuerpo aún caliente, los ojos abiertos, vidriosos, como si hubieran visto al mismísimo diablo antes de caer. Por todas partes, marcas en el suelo, arañazos profundos, patas extrañas, un rastro de sangre. Él se agachó, tocó el suelo, olió el aire. Esto no era obra de un jaguar, ni de un hombre, era algo más. Al día siguiente, una vaca desapareció, luego otra. En menos de una semana, el corral se convirtió en el escenario de pesadilla. Cadáveres abiertos, la piel desgarrada, las vísceras estiradas como bandera en un día festivo. Los buitres llegaron temprano, se comieron el resto y se quedaron, dando vueltas como si esperaran algo más. Y lo más aterrador no era la muerte en sí, pero a su manera, violenta, rápida, precisa. Los bueyes no se tambalearon, los perros no ladraban. Parecía que el matadero venía con el silencio en sus cascos. Los habitantes del pueblo cojeaban. Decían que era un ocelote, que podría ser un jaguar, pintados viniendo del otro lado de la montaña. Algunos incluso hablaban de un cazador loco, pero el señor Ademar, con sus ojos de quien ha visto sequías, inundaciones, plagas y promesas, sabía que había otra explicación para eso. Lo sentía en el aire, lo sentía en mi piel. Eso es algo así como un animal que tiene alma, murmuró, tomando café en silencio, mirando fijamente al puerta como si esperara que se abriera sola. El jueves pasado, a finales de mes, decidió reforzar el corral. Clavó más leña y echó sal gruesa. En las entradas, ató un rosario al cuello del buey más viejo y esa noche, acostado en la hamaca del porche, pensó en las historias que contaba su padre, historias de hombres lobo, un animal que caminaba de noche, aullaba a la luna y desaparecía al salir el sol. Decían que era un castigo, una maldición para las personas que pecaban demasiado o que hacían un pacto con el mal. Caminas 7 leguas en una noche y vuelves a casa oliendo a infierno. En la ropa, dijo el padre, entre un sorbo de cachaza y un rosario. Ademar rió. Cuando era joven, ya no reía. A la mañana siguiente, encontró el suelo del corral. Volvió a arañar, como si algo pesado hubiera pasado por allí, se hubiera arrastrado. Pero no había cuerpo, ni buey, ni sangre, solo la cerca abierta y un silencio denso en el aire. Fue en ese momento que el anciano sintió un escalofrío en la espalda, como si alguien le hubiera susurrado al oído. Decidió que no iba a esperar más y ver con sus propios ojos lo que estaba pasando, visitando su tierra.
Al caer la noche, preparó su escopeta de 2 cañones, lo limpió con un paño viejo, lo bendijo con agua que aún tenía guardada de la última misa del padre Norberto, lo cargó con buenos perdigones y mezcló sal y pólvora, con cuidado, como le había enseñado hacía décadas el viejo Benedito, curandero de almas. Se acostó temprano pero no durmió, lo oía todo. El susurro de las hojas, el mugido bajo, el viento seco barriendo el patio. El cielo estaba claro, y la luna llena lo iluminaba todo como si fuera de día. A las 3 de la madrugada, los bueyes comenzó a moverse. Primero, un mugido corto, luego uno más fuerte. Cuando el ruido se convirtió en un alboroto, él ya estaba de pie, escopeta en mano, pie descalzo sobre la tierra fría. El corral parecía vibrar. Los animales se empujaban, intentando escapar de algo que no se veía. Y entonces, entre las tablas, vio una figura. No era ni hombre ni bestia. Era ambas cosas, peludo, alto, de hombros anchos, con ojos rojos que ardían. En la oscuridad estaba agachado, desgarrando la garganta de una novilla con los dientes, como si nada. El viejo Ademar no pensó, apuntó el arma, la sostuvo con firmeza y apretó el gatillo. El sonido del disparo atravesó el silencio del amanecer. El animal gritó, no como un animal, sino como una persona herida, y huyó cojeando, dejando un rastro de sangre que brillaba bajo la luna. Desapareció en el bosque, aullando suavemente, un sonido que permanecería en los oídos de Ademar durante días. Se quedó allí un rato, sintiendo el corazón latiendo con fuerza en sus costillas, sudoroso. El frío le corría por la frente. Lo había visto, estaba seguro. No era un sueño, no era historia. A la mañana siguiente no había cuerpos ni huellas nuevas. Los bueyes estaban tranquilos. El sol salió como siempre. Pero dentro del anciano algo había cambiado. Ahora sabía que las historias tenían raíces, que el miedo que aprende a reír de niño un día podría tocar a tu puerta, y cuando toque es mejor tener el rosario en el bolsillo y la escopeta cargada. Durante los días, a continuación, la granja se sumió en un silencio diferente, un silencio pesado, hecho de espera. Los animales dejaron de morir, pero el señor Ademar ya no dormía. Cada noche de luna se sentaba en el porche con la escopeta en su regazo y ojos fijos en la oscuridad. No era miedo lo que sentía, era algo más denso, una mezcla de desconfianza, angustia y aprensión. El rastro de sangre que había visto esa noche desaparecer en el borde del bosque, pero lo sabía. El animal todavía estaba allí, herido, escondido, esperando. La noticia. Los ataques se extendieron por la ciudad como un reguero de pólvora. En la tienda de Timoteo, los hombres susurraban. Algunos hablaban de animales salvajes, otros decían que era un castigo, algo de una antigua maldición. Incluso hubo quienes juraron haber visto una sombra cruzando la calle de la Barcia en una noche de luna llena. Una sombra que caminaba encorvada, pero rápidamente, como si llevara el mundo sobre sus hombros. Dona Elvira, una vieja partera, que sabía más de oraciones que un médico. ¿Enfermedad? Habló en voz baja. Esto es algo, lo malo, algo que la iglesia no cura. Fue en este clima que el sábado siguiente el señor Ademar decidió bajar a la ciudad. Necesitaba comprar municiones, queroseno y sobre todo necesitaba ver gente. Sentía los rostros, los discursos, las expresiones. Sospeché que el animal otra noche podría tener nombre, apellido y dirección, y que durante el día usara ropa gente. Montó el caballo castaño y siguió el camino de tierra. Su sombrero cubría ojos, pensamientos pesados. La ciudad parecía la misma de siempre, pacífica, cálido, con olor a polvo y café, pero algo en el aire parecía extraño. Lugar. Los niños jugaban menos, los perros ladraban más y los ancianos estaban más tranquilos.
En la tienda, mientras pesaba los frijoles y la sal gruesa, conocí a Tonico, un antiguo vecino que vivía en una propiedad cercana, a unos 3 kilómetros de distancia. Tonico era del tipo hablador, siempre con una broma en su punta de la lengua, de esas que hacen bromas hasta en los funerales. Pero ese día yo estaba extraño, más tranquilo, su rostro pálido, sus ojos hundidos, y lo que más le llamó la atención, cojeando de su pierna derecha. Llevaba una bufanda atada alrededor de la rodilla, y cada paso parecía pesar 1 tonelada. Ademar lo saludó con una sonrisa, sin fuerzas. «Casi no te reconozco. El hombre ha desaparecido». El señor Ademar respondió, con un gesto, mirando fijamente. «¿Y esa pierna de ahí?» Tonico se rió, pero la risa fue breve, sin alma. Corre tras una gallina fugitiva. ¡Nada!, saltó. Rodeado fui a buscarlo y me estrellé contra el tocón. Casi lo romperé todo. El anciano no respondió, solo se quedó mirando, apretando su saco con la mano, de sal gruesa, como si fuera la culata de una escopeta. Tonico apartó la mirada, se aclaró la garganta y rápidamente inventó una excusa para irse. Se alejó cojeando, me alejó, dejando un silencio atrás. En ese momento, Ademar estaba seguro. Tiene la misma cojera que el animal, la misma postura, la misma mirada enojada, disfrazado de risa. Regresó a la granja en silencio, preparó la escopeta de nuevo, limpió, bendijo, reforzó el corral con más cruces de madera, puso una hoja de ruda en las ventanas, un vaso de agua con una vela encendida en la puerta y escribió con tiza en el umbral: «En el nombre del Padre, nadie entra si no es de Dios». Era costumbre uno viejo que su abuela hacía cada Viernes Santo. Esa noche soñó con aullar, con sangre, con la cara de Tonico mezclada con el hocico del monstruo. Se despertó, sudando, con el sabor a hierro en la boca. El domingo se me hizo largo, sin ataques, ningún ruido extraño, pero la luna todavía estaba llena, redonda y pesada en el cielo. Ademar sabía que no perdonaba. Cuando regresó sedienta, y allí, entre los arbustos y pastos, había una deuda pendiente. Empezó a recordar las historias de padre contado junto a la estufa, con la lámpara parpadeando en la pared. Historias de hombres convertidos en animales, de familias enteras maldecidas, de pactos hechos en el momento de la muerte. Había un caso que siempre me venía a la mente, un cierto Juvenal de la región de Itapecera que desapareció en las noches de luna y regresó con la ropa rasgada y la mirada atormentada. Dijeron que era un hombre lobo. Desapareció en una de esas noches y nunca regresaron. Solo encontraron la ropa ensangrentada en el bosque y huellas que comenzaron como huellas de animales y terminaron como huellas humanas. La verdad es que el señor Ademar nunca había prestado mucha atención a estas historias hasta ahora. Ahora cada palabra parecía cobrar cuerpo, parecía resonar en la tierra. Y en el fondo sabía si Tonico era realmente lo que él. Pensé que la siguiente luna traería una sangrienta definitiva y imposible de olvidar. La luna llena no perdona las tierras del interior. Se eleva pesada en el cielo, blanco como los ojos de un muerto, y arroja una luz fría que penetra las hojas, las grietas de las ventanas e incluso en nuestros huesos. El señor Ademar pasó todo el día preparando la granja como si prepara un patio para la guerra. Cerró los cobertizos con cadena y candado, ató hojas de ruda a los porteros, escondieron rosarios entre las vigas del corral y bendijeron cada rincón del casa con agua del pozo por la que rezó doña Mirtes, la bendita mujer del pueblo vecino. Esparció sal alrededor del corral, dibujó una cruz con carbón en la puerta de la habitación y antes de que oscureciera, ajustó la escopeta en su regazo y se sentó en la silla. Porche de paja.
La noche caía lentamente, como avergonzada. El viento paró, los grillos callaron, e incluso los perros de la zona, siempre ruidoso, desapareció en el silencio. Solo el bajo mugido de los bueyes interrumpió oscuridad, pero no era un mugido de hambre ni de sed, era un mugido de miedo. Los animales estaban agitados y Ademar lo sabía. Lo sienten antes que nosotros, lo huelen. De lo malo, el peso en el aire, el movimiento entre los arbustos. El cielo claro como el cristal mostró la luna en todo su esplendor, y el anciano lo supo. Esa sería la noche. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando lo oyó. Primero, el chasquido seco de una ramita, roto, luego un susurro lento en la hierba alta, como si alguien estuviera arrastrando el piernas. Se levantó de la silla sin hacer ruido, agarró la escopeta y se puso de pie. De pie a la sombra del muro, sus ojos escudriñando la oscuridad. El corral estaba adelante, iluminado por la luna. Las sombras danzaban entre las vallas y entonces lo vio. Apareció, del arbusto como una sombra viviente. Era grande, de más de 2 metros, con todo su cuerpo cubierto de un pelaje espeso y oscuro. Caminaba agachado pero con firmeza, como si sabe dónde pisa. Sus largos brazos casi tocan el suelo y sus manos, si eso es así. Esas eran manos que terminaban en garras largas y curvas. La cabeza parecía lobo, pero los ojos estaban rojos, ardían y llevaban odio que ardía. Era la misma mirada que Ademar había visto en el rostro de Tonico. El animal saltó la valla con facilidad y el ganado se dispersó presa del pánico. Cayó sobre uno de ellos, como un rayo, hundió los dientes en el cuello de la novilla más joven. La sangre caliente brotaba, corriendo por la paja seca. El sonido era insoportable, el crujido de los huesos, el gruñido de la criatura, el bramido desesperado. Ademar no lo dudó, levantó la escopeta, la apuntó a su ancho pecho y sacó el gatillo. El estallido resonó por las colinas. El animal gritó. No era un grito de una bestia, era un grito humano, desgarrado, sufriente. El cuerpo dio 2 pasos hacia adelante, detrás cojeando, y luego corrió, desapareciendo en la hierba, dejando un rastro de sangre que brillaba bajo la luna. Ademar corrió al corral. La novilla estaba muerta, la ojos abiertos, boca abierta en un grito que no salía. El suelo estaba cubierto de sangre y en medio de la paja había algo que el anciano recogió con cuidado, un trapo roto, un trozo de camisa, una camisa de hombre. A la mañana siguiente no había rastro. La sangre había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. La valla estaba entero. El cuerpo de la novilla había desaparecido. Ningún buitre voló sobre el pasto, pero allí estaba el trapo, sucio, roto, con olor a muerte. Ademar lo enterró bajo la higuera detrás de la casa y permaneció en silencio durante el resto del día. No comió, no bebió, solo miró el horizonte esperando, porque ahora sabía. Lo que había visto no era un animal, era un hombre. Y el nombre de ese hombre quedó enterrado en los recuerdos, mezclado con risas antiguas, historias contadas al borde del camino, fiestas de San Juan y conversaciones en el bar. El nombre era Tonico, y la siguiente luna llena ya estaba aquí. Tenía fecha de regreso. El lunes el sol salió con fuerza, disipando la niebla con entusiasmo, como si quería borrar los pecados de la noche anterior. Pero el señor Ademar, sentado en el porche, desde antes de que cantara el gallo, no se había movido. El café se enfriaba en la taza de esmalte y los ojos del anciano estaban secos, hundidos, duros. Ya no tenía ninguna duda, ninguno. El hombre lobo que desangró su corral y aterrorizó al ganado era humano, era un hombre, era Tonico. ¿Y qué hacer cuando el monstruo vive ahí mismo? ¿Colinas separadas? Cuando camina por las mismas calles, compra el pan en el mismo puesto y se ríe de los mismos chistes. El viejo pasé el día en silencio,
mirando el camino o tierra a través de la grieta del porche. Los buitres no regresaron, ningún animal murió, todo parecía tranquilo, pero era una paz extraña y forzada, como si la naturaleza también supiera que este era solo el intervalo entre dos horrores. Por la tarde, ensilló su caballo y se dirigió al pueblo. No habló con nadie. Detuvo el animal frente al almacén, entró y vio a Tonico sentado en un banco de madera, pierna estirada, con un paño nuevo atado a la rodilla, el rostro aún pálido, pero las sonrisas siempre intentando disfraz. «Tu Adhemar», dijo abriendo los brazos, «mírame aquí todavía remojo. El maldito pollo me mandó a la cama». «¿Quién lo hubiera pensado, eh?» Adhemar no respondió. Se quedó mirando fijamente durante un segundo de más. Luego se fue. Directo al mostrador, pidió tabaco y plomo. Pagó sin decir palabra. Cuando pasó Tonico, al salir, volvió a mirar la pierna vendada y la olió. Olor dulce, podrido, metálico, olor a sangre vieja, a carne herida, el olor que había percibido en el corral la noche que apretó el gatillo. Era él. No había más dudas. Regresó a casa con la certeza clavada en el pecho como una espina. Cenaron ligero, encendieron una vela en el ventana y pasó la noche despierto. Tonico ya no era solo un vecino, era un hombre marcado, maldito. Quizás no por elección, quizás por herencia, por pacto antiguo, como castigo familiar, pero lo era. Y mientras viviera la maldición, vivirían juntos. El miércoles llovió mucho, la tierra se convirtió en lodo, los arroyos se desbordó y el monte parecía más vivo. Adhemar aprovechó la lluvia para cortar ramas de ruda fresca. Recogí hojas de guinea y las preparé según había sido enseñado por Benedicto el Bendecido, un baño purificador. Se lavó portales, arrojaron agua sobre las vallas, dejaron un vaso de sal gruesa en el umbral, luego se sentó y escribió una nota con mano firme que colocó debajo de la almohada. Si no vuelvo la próxima vez, Luna era Tonico. Dobló el papel y lo dejó ahí, entre el colchón y el marco de la cama. El viernes fue a casa de Tonico y llamó. Nadie respondió, así que esperó. Luego se fue. Pero en ese camino hacia la puerta vio el sendero, un sendero, parte inferior con 3 marcas torcidas. Desde lejos parecía la huella de un perro grande, cerca había algo peor, y allí, en la rama de un arbusto, un pelo oscuro. Atrapó con un pañuelo, se lo metió en el bolsillo y regresó sin mirar atrás. Adhemar sabía que el ciclo se repetiría, que la luna llena volvería a finales de mes y cuando regresara traería a Tonico consigo. Pero ahora ya no era miedo lo que sentía, era una tristeza profunda, de esas que no caben en el pecho. Porque Tonico, a pesar de todo, era un viejo vecino. Habían bebido licor juntos en muchas fiestas, se habían reído de un montón de tonterías. Ayudó a separar un ternero salvaje, lo arregló. Vaya después de una tormenta, pero ahora era otra cosa. Y tal vez, pensó Adhemar, el mayor castigo de un hombre no es morir, sino tener que matar. Y él lo sabía. La siguiente luna no pasaría sin sangre. La luna se elevó en el cielo como un presagio, lleno, redondo, amarillo como el ojo de un búho. Era sábado por la noche y las tierras bajas parecía contener la respiración. Ni las ranas croaban ni las ramas conmovido. Era como si todo estuviera esperando. Y el señor Adhemar, sentado en la silla en el porche, con la escopeta en el regazo, él también esperaba. La vela encendida temblaba en el cristal, de agua reflejándose en las paredes como si fueran las llamas del infierno. En la cocina, el viejo reloj sonaba como un tambor de guerra. Y en el pecho del anciano, el corazón, latido seco, fuerte, lleno de certeza. Lo había dejado todo listo, el testamento sobre la mesa,
el rosario alrededor del cuello, la carta a sus hijos doblada. Dentro de la Biblia, escribió con calma, como quien escribe el fin del mundo. Perdóname por lo que tuve que hacer, pero a veces para salvar el alma. Oh, la gente tiene para ensuciarme las manos. No sabía si viviría para explicarlo, pero sabía que esta noche lo decidiría todo. O él acabaría con la maldición, o ella acabaría con él. Porque alrededor de las 3 a.m., los bueyes comenzaron a moverse. Un breve mugido, luego otro y otro. Ademar se levantó lentamente con el cuerpo dolorido, pero sus ojos firme. Fue al corral, pisando suavemente el suelo. La sal gruesa todavía estaba allí en alrededor de la valla, las cruces de madera pegadas en las esquinas, y entonces oyó el susurro proveniente del arbusto, lento, prolongado, pesado, el mismo sonido, la misma espera. La criatura salió de la oscuridad como una figura que había destrozado el mundo. Era más grande que antes, o tal vez era la ira, la pelaje negro como la brea, ojos rojos que brillaban de hambre, caminaba cojeando, arrastraba la pata derecha, pero venía con firmeza, olfateando el aire como un perro. Su hocico se movió, sus dientes brillaron a la luz de la luna, y cuando saltó la valla, Ademar ya tenía el cañón de su escopeta apuntando. «Basta, Tonico», dijo en voz alta, firme, como quien llama a un hermano de sangre. «Hoy termina». El animal se detuvo, miró y luego aulló, un aullido largo, desgarrado, lo que hizo temblar el alma. Corrió hacia el anciano, sus ojos llenos de odio, con la boca abierta como un cuchillo. Ademar no dudó, presionó. O gatilho, o estampido acordou os morros. O primeiro tiro pegou no peito. O bicho caiu de lado, grunhindo como homem ferido. Tentou levantar. O velho, com mãos firmes, recarregou, mirou de novo. O segundo tiro foi no pescoço, e ali, entre a poeira e o sangue, a criatura começou a mudar. O corpo estremeceu, arqueou, os pelos começaram a cair, os ossos a estalar, os braços se encolheram, as garras sumiram, as patas viraram mãos, os olhos se apagaram. No lugar da besta jazia Tonico, nu, sujo, ensanguentado, a perna ainda ferida, o rosto contorcido, não mais de raiva, mas de dor humana, real, trêmulo. Ele olhou para o velho e tentou falar, mas não deu tempo. O sangue escorreu da boca e os olhos se fecharam para sempre. Ademar ficou ali parado, respirando como quem terminou uma maratona. Sentiu as pernas bambas, o coração disparado e por um momento quis chorar. Mas não tinha lágrima, só a certeza do que precisava ser feito. Pegou o corpo de Tonico nos braços, levou até o fundo da fazenda e cavou um buraco fundo, largo, escondido atrás do curral, debaixo do juazeiro velho. Terrou o amigo sem cruz, sem vela, sem reza, só com a terra, cobrindo devagar o que restava de um homem que virou bicho. A lua ainda brilhava quando voltou para casa. A espingarda encostada na porta, o copo com vela ainda aceso. Sentou na cadeira, tirou o chapéu e ficou olhando o nada. A fazenda estava em silêncio. Nenhum boi morto, nenhuma pegada no barro, mas no vento que passava entre as folhas, ele ouviu um riso abafado. Ou talvez fosse só o mato, ou talvez fosse a culpa. Porque por mais que tivesse feito o certo, Tonico era homem, era amigo, era vizinho, e matar gente, mesmo que precise, tem preço. Preço que não se paga com bala, se paga com alma. Os dias que se seguiram foram mudos. A fazenda voltou ao que era. Gado pastando tranquilo, o vento varrendo o terreiro, a solidão fazendo morada nas paredes de adobe. Mas seu Ademar sabia que nada era como antes. A paz era uma mentira bem contada. Ele se levantava cedo, cuidava dos bois, consertava a cerca, alimentava as galinhas, mas os olhos estavam diferentes, menos firmes, mais distantes. Quem o visse passando na estrada, chapéu na cabeça e espingarda nas costas,
Não imaginava o que ele tinha enterrado com as próprias mãos. Nem o corpo, nem o segredo. A cidade sentiu a ausência de Tonico, do armazém. Comentavam que ele podia ter viajado, ido morar com um parente em Minas ou fugido de dívida. Uns diziam que cansou da roça, outros que foi procurar tratamento para a perna doente. Ninguém suspeitava da verdade. Ninguém imaginava o horror escondido no curral daquela fazenda esquecida. E Ademar não disse uma palavra, nem quando perguntado, nem quando insistiam. Só olhava, acenava e seguia em silêncio. Na terceira sexta-feira depois da morte, a lua voltou a crescer. Seu Ademar sentiu a pressão no ar, os bois inquietos, os cachorros acuados e o velho no alpendre, com a espingarda descarregada no colo, ficou esperando. Mas nada veio, nenhum aulido, sin sombra, sin huella. Pasó el tiempo y empezó a creer que todo había terminado, que el ciclo se había roto con la sangre, que la maldición murió con Tónico. Pero una noche de finales de septiembre, cuando el viento del norte soplaba un viento cálido y seco, y oyó a lo lejos, en lo alto de la colina, un débil sonido. Pero claro, un aullido, diferente a lo que había oído antes. No era salvaje, era... lo siento. Y en ese preciso instante, el anciano sintió que se le erizaban los pelos de los brazos. Entró en la casa y cerró la puerta con llave. Las puertas, encendió una vela y se sentó de nuevo a la mesa. Tomó su pluma y escribió una nueva carta, esta vez breve. Si la luna vuelve con hambre, que sepas que es culpa suya. Es mío y hay cosas que no mueren de un tiro, simplemente se duermen. En los meses siguientes, Ademar siguió viviendo, o al menos lo intentó. Dormía poco, comía. Por lo menos a veces iba al árbol juazeiro y me quedaba allí durante horas, mirando al suelo, escuchando los sonidos del bosque. Dicen que una vez lo vieron hablando consigo mismo, como si hablara con alguien invisible. Y en una de esas noches de luna creciente, alguien juró haber oído dos pasos que vienen del bosque, uno firme y el otro arrastrado, deteniéndose justo en el borde del corral. Desde entonces, cada noche de luna llena, Ademar enciende una vela y reza en voz baja y espera. No duerme, no huye, solo espera, porque sabe que incluso enterrado, lo que está maldito no muere fácilmente. A veces regresa, a veces nunca. Se fue. Y dicen en el interior que si pasas cerca de la granja en una noche de luna llena, verás una figura parada en el porche, con una escopeta en el regazo y los ojos de alguien que lleva un secreto. Y si escuchas con atención, bueno, en medio del silencio, podrías oír la risa apagada de alguien que ya debería estar muerto. Si esta historia te dio escalofríos, Columna Vertebral, suscríbete al canal, dale me gusta al video y compártelo con quien tenga el coraje de oír aullidos en una noche de luna llena. ¿Crees que el señor Ademar hizo lo correcto? Y si fueras tú, ¿habrías apretado el gatillo? Comenta abajo qué habrías hecho y prepárate, porque en la próxima historia la maldición puede estar justo en tu calle.